Brandon estaba seguro de que nadie lo reconocería aquí, como en todas las otras sucursales de sus restaurantes de carne. Ninguno de los otros trabajadores, ni siquiera el gerente, lo habían reconocido. Ninguno de ellos también lo trató bien, pero eso era lo que él esperaba. No esperaba que todos compartieran su visión, porque si lo hicieran, le resultaría difícil elegir a otro director gerente. Lo que todos sus gerentes no sabían era que el jefe administrativo, a quien todos reportaban, acababa de renunciar. Brandon era el dueño, fundador y CEO de la organización y necesitaba un reemplazo para el recién jubilado director gerente. Jonas, el director que acababa de jubilarse, era más que un director. Era un buen amigo suyo y era perfecto cuando se trataba de la visión que tenía para la empresa. A veces, era casi como si él y Jonas fueran la misma persona. Por lo tanto, Brandon se entristeció cuando Jonas presentó su renuncia. Pero ahora estaba en una búsqueda para encontrar a alguien que al menos intentara llenar los zapatos que Jonas dejó. Brandon abrió la puerta y permitió que el olor de un jugoso bistec cocido y especias llenara su nariz. El aroma del lugar lo llenó de un sentido de orgullo, ya que era su receta la que producía ese olor celestial. Amigo, no puedes estar aquí, dijo inmediatamente la primera camarera que lo vio, tal como esperaba Brandon. Hizo una nota de limpiarse la suciedad de la frente con su ropa andrajosa antes de fingir la cara más convincente de súplica. No necesitaba fingir mucho, estaba realmente agotado y habría matado por un vaso de agua fría en ese momento. Por lo tanto, ni siquiera se molestó en pedir comida. Sabía que su restaurante daba agua gratis, era parte de la política. Lo siento mucho, señorita, me preguntaba si podría conseguir un vaso de agua. He estado caminando durante mucho tiempo y estoy a punto de desmayarme, suplicó a la camarera, que habría venido a demandarlo si no estuviera ocupada atendiendo a un cliente. Lo siento, señor, siseó ella, no ofrecemos agua a las personas que no son clientes. Lo miró con la mirada más despectiva. Pero señorita, ¿podrías darme solo un vaso?, intentó de nuevo. Vete ahora o saldré con el gerente, gruñó ella. Bueno, eso fue un fracaso colosal de su parte, pensó Brandon. No castigable con despido, pero definitivamente no merecedor de ningún tipo de promoción tampoco. Memorizó su rostro y siguió observando. Generalmente tendría que interactuar con todos en el restaurante para formarse una opinión definida de todos allí. Por lo que sabía, el gerente podría ser una persona amable. En lugar de irse, decidió quedarse y soportar la mirada incómoda de los clientes igualmente arrogantes que lo miraban con más desprecio que a un criminal convicto. Soy Brandon, sonrió y tomó nota de avergonzarse aún más. Como esta era solo una persona falsa, ninguna de las vergüenzas pasaba de la superficie de su piel, porque cuando llegara a casa por la noche, se daría un buen baño caliente en la bañera de su mansión. La camarera parecía como si le hubieran arrojado un trapo de alcantarilla. Dame un segundo, sonrió dulcemente al cliente que atendía y rápidamente se dirigió al área de oficinas del restaurante. Brandon observó con satisfacción, sabiendo que probablemente iba a buscar al gerente. Mientras miró por encima del mostrador y notó que los otros trabajadores lo miraban con la misma expresión. Los hombres parecían hostiles, y en los rostros de las mujeres no había más que puro disgusto. Está bien, solo el gerente ahora, pensó para sí mismo mientras seguía observando. Una de las camareras pasó por su lado. Debía haber estado dentro de la cocina porque no la había visto detrás del mostrador. Lo que lo hizo mantener sus ojos en ella fue el simple hecho de que ella mantenía los suyos en él. No había ni un ápice de disgusto en su rostro, ni siquiera sorpresa. Simplemente pasó a su lado y fue a atender a otro cliente. De camino de vuelta, se detuvo a su lado. Hola, ¿puedo ofrecerte algo?, le preguntó con una sonrisa brillante pero preocupada. Su cabello color miel tenía mechones que caían sobre su rostro, probablemente despeinados por todo el trabajo que había tenido que hacer desde la mañana hasta el mediodía, y sus ojos azules también estaban fatigados.
Pero todavía había esa sonrisa en su rostro. Hola, Aya. Jessie, vuelve a trabajar ahora, gruñó una voz autoritaria desde un lado, captando la atención de Brandon desde el rostro de ella. Estaba tan perdido en la chica que inmediatamente se apresuró a cumplir el deseo de su jefe, dejando a Brandon enfrentarse al hombre cuyo rostro no mostraba buenas intenciones. Lamento mucho molestar su fino establecimiento, señor, pero solo tenía sed y si pudiera aguantarlo. El hombre, que no pasaba de los 40, levantó una mano para silenciarlo, y su cruel ceño fruncido reforzó su deseo de que el hombre sin hogar frente a él se callara. Mira a tu alrededor, gruñó. Brandon echó una mirada confusa alrededor de la habitación. ¿Ves a alguien que se parezca a ti, señor? No niego el hecho de que no pertenezco aquí. Lo juro, ni siquiera intentaría quedarme. Solo, te lo suplico, señor, un vaso de agua, suplicó de nuevo. Me iría de inmediato. No hay otro lugar a donde ir. La desesperación en los ojos de Brandon ahora era real, principalmente porque realmente necesitaba ese vaso de agua. Esperaba la buena voluntad de la humanidad, aunque lo trataran como basura. Los humanos son así, la mayoría carece de empatía básica. Pero si se les persuade lo suficiente, cederían. Mucho de ese ceder se debía a que tomaba más tiempo y energía ahuyentar al mendigo que sacar $1 de sus billeteras, y muchos de ellos tenían sus vidas centradas en la eficiencia. Eso era lo que Brandon esperaba, que le ahorrara al gerente más tiempo y energía simplemente pedirle a un camarero o camarera que le trajera un vaso de agua que llevara a cabo todo el proceso de echarlo. Qué equivocado estaba cuando vio los ojos del hombre encenderse con indignación disgustada. Te vas a quedar aquí y, en 30 segundos o después de que te vayas, el bolso de uno de mis clientes va a desaparecer. Buen intento, amigo. Muévete antes de que llame a la policía, ladró el hombre. Brandon, en este punto, se resignó a su destino, sabiendo que la amabilidad había eludido todo el lugar. Iba a irse ahora, pero eso no saciaría su hambre ni su sed. Había sido una mañana larga. En ese sentido, Brandon metió la mano en su bolsillo y rebuscó. Rebuscó porque tenía su billetera allí, aún en perfectas condiciones. En caso de que ocurrieran altercados serios, al menos podría revelar su identidad a la policía. En el último minuto, esperaba a Dios que tuviera un billete de menos de $100 allí, pero solo por si acaso, arrugó el billete fuera de la vista del gerente y lo sacó. Era de 100. Así que ser rico a veces podía ser una inconveniencia. Esto es todo lo que tengo. Si puedo conseguir una comida de $10 y el cambio o una soda o algo, extendió el dinero al gerente. Pagar por su comida no sería una vergüenza para él ahora, incluso si estaba aislado del resto de los clientes por su apariencia. El rostro del gerente se descompuso en más furia, lo cual Brandon no creía posible ya que había pasado por al menos 3 etapas diferentes de ira. Saca tu inmundicia de mi restaurante ahora. Cada palabra se filtraba con tanto veneno que Brandon habría sido corroído si las palabras tuvieran la capacidad de afectar la composición física de las cosas a las que se dirigían. No puedo soportar mirarte. Henry, asegúrate de que este hombre esté en la calle donde pertenece. En 5 minutos, si salgo y lo encuentro aquí, tendrás tu trabajo que pagar, ladró y se marchó, deteniéndose entre cada mesa para ofrecer disculpas por la grave perturbación. No te preocupes, Henry. Me iré, Brandon sonrió tristemente al joven que fue enviado para acompañarlo. Podías notar que a Henry no le gustaba la tarea, y Brandon quería ahorrarle el problema. Salió lentamente de la habitación, observando algunas cosas de las que llamaría más tarde para informar al gerente. Después de todo, era su asador. Las plantas ornamentales parecían necesitar ser reemplazadas hace mucho tiempo y algunas luces estaban defectuosas. Le molestaba pensar que tendría que responder cordialmente al hombre que lo había tratado como basura hace unos momentos. Salió, pero no muy lejos del restaurante. Realmente tenía hambre y aunque este era su último viaje, todavía tenía un largo camino de regreso a casa.
Necesitaba comida. Pensó en esperar hasta que un cliente intentara entrar y persuadirlo con dinero para que le ayudara a conseguir algo, así que esperó al costado del edificio, un poco hacia la parte trasera, fuera de la línea de visión directa del gerente en caso de que viniera a investigar. Hola, una pequeña voz le llamó después de que había comenzado a dormitar contra la pared. Abrió los ojos y vio que era la camarera de adentro, la de cabello castaño, que no lo miraba como si fuera una rata enferma cargando la peste bubónica. Ella sintió hacia la parte trasera de la parrilla rápidamente. El descanso no es largo y tengo que dividirlo para los dos. Tenía una bolsa de papel marrón en la mano que mantenía en el lado que daba la espalda a las ventanas del restaurante por si alguien la veía. Brandon la siguió desesperadamente y estaban en la parte trasera del restaurante, lejos de miradas indiscretas. Ella abrió la bolsa sin mirarlo, pero eso era porque parecía tener prisa. Conseguí 2 hamburguesas, sonrió orgullosa. Una para cada uno de nosotros. Tendríamos que compartir la Sprite, sin embargo. Es difícil sacar más de un vaso. Ella tomó un gran sorbo primero y luego se lo extendió a él. Sabes, probablemente no debería. Estoy sucio y tengo que compartir contigo. Oh, lo sé, le dio una mirada tranquilizadora. He tomado todo lo que necesito. Hay agua del grifo adentro que puedo tomar más tarde. Gracias, Brandon aceptó el vaso de ella y tomó un gran sorbo. Ella llenó el vaso hasta el borde, por lo que su propio sorbo era menos que la marea de todo el vaso. Por rico que fuera, Brandon recordaría este día como el día en que disfrutó de una hamburguesa improvisada estilo empleado. No era la habitual del menú para clientes y tenía todas las cosas que le gustaban a ella. Iría tan lejos como para criticarla y notar que la hamburguesa no era la mejor, probablemente un bollo más viejo de lo que normalmente permitiría, pero para él, en ese momento, la comida era un cielo. La gratitud se mostraba más que solo en sus ojos. La agradecía con cada bocado. Oh, por favor, ya basta, trató de ocultar su sonrojo de él, pero fue inútil. No iba a dejar que te murieras de hambre, pase lo que pase. ¿Por qué? Sintió el impulso repentino de preguntar por qué. Ella respondió a su pregunta con las mismas palabras, pero el significado se comunicó claramente. Deberías haber visto tu cara. Tuviste suerte de no desmayarte adentro, y eso no debería pasarle a nadie. Ella tenía su cara decidida. Gracias, dijo Brandon de nuevo después del último bocado de la hamburguesa. ¿Ya terminaste? Vaya, ahora siento que debería haber comprado 3 hamburguesas. Ella se rió y continuó comiendo la suya. Se detuvo para ofrecérsela a él. Podría conseguir otra más tarde. Tenemos descansos rápidos y cosas así. Pero Brandon sacudió la cabeza. Iba a volver a casa a una cena suntuosa. Solo necesitaba algo para llevarlo de regreso. No, está bien. Me has dado más comida de la que he tenido en días, señorita, mintió con una risa. Es ya sé. Tú eres Brandon, él estrechó la mano que ella extendió. Si necesitas algo mañana, puedes venir. Consigo hamburguesas para el almuerzo, y podría trabajar para colar algo de comida cuando cierre el trabajo, ¿de acuerdo? Ella miró fuera del callejón trasero donde estaban. Tengo que volver al trabajo ahora. ¿Mañana? Brandon no pudo decir no a eso. Con una bonita sonrisa en su rostro, además, ella acababa de extender su experimento social por el resto de la semana. Iba a tener que mantener el acto. Claro, sonrió ampliamente. Sabes, para ser un hombre de la calle, tienes dientes bonitos, comentó ella, haciendo que Brandon se diera cuenta de que ella lo veía. Ella lo estaba mirando a él, no solo a un hombre sin hogar. Brandon, no he estado afuera mucho tiempo, eso era en parte una verdad. Una que podría ser fácilmente malinterpretada, ya que, incluso si ella tuviera 1000 conjeturas, no pensaría que él era el multimillonario dueño del mismo establecimiento donde ella trabajaba. Está bien, Brandon, ella saludó y finalmente se apresuró a entrar.
Por primera vez en lo que parecía ser para siempre, su corazón se agitó. Había pasado un tiempo desde que experimentó una verdadera amabilidad. Ni siquiera esperó hasta la tarde del día siguiente. Alrededor de las 11, Brandon ya estaba en algún lugar cerca del restaurante. Evitó acercarse demasiado al principio porque temía que uno de los otros empleados despreciables lo viera y lo reportara al gerente, quien luego llamaría a la policía y terminaría su pequeño experimento. Por lo tanto, esperó hasta que fuera la hora del almuerzo. No le importaba el calor sofocante de la costa este al mediodía mientras hubiera sombra y estuviera a salvo del contacto directo con el sol. Estaba bien. El trote temprano en la mañana que había hecho antes de dirigirse aquí había acumulado suficiente mugre para darle a su aspecto de vagabundo algo de brillo, y usar la misma ropa de ayer era perfecto. Después de lo que pareció una espera eterna, vio a Jassy salir del edificio con la misma bolsa marrón de ayer y buscarlo. Inmediatamente guardó su teléfono en el bolsillo, pero no antes de ponerlo en modo silencioso. Si su nuevo smartphone de última generación sonara durante su interacción con ella, la única forma en que podría explicarlo sin delatarse sería mentir que lo había robado. Eso no le daría una buena imagen y en este punto quería impresionarla un poco, sin importar cuán limitadas fueran sus opciones. No le tomó mucho tiempo a Jassy verlo, y él le saludó en cuanto lo hizo. Una sonrisa iluminó su rostro y rápidamente le hizo señas para que se acercara. Cautelosamente, se acercó a su propio restaurante, asegurándose de mantenerse alejado de cualquier puerta o ventana, por si alguien estaba mirando. «Hola, Jassy. ¿Cómo va el trabajo?», le saludó con una sonrisa. Ella le devolvió la sonrisa. «Agotador. ¿Y tú? ¿Dormiste bien ayer?». «Quiero decir, tenía el estómago lleno, así que fue mucho mejor que el día anterior». Brandon se encogió de hombros. «Una hamburguesa y medio vaso de Sprite no llenan el estómago», comentó ella casi con lástima. «No tienes idea», respondió Brandon, sintiéndose orgulloso de sí mismo por interpretar tan bien el papel de hombre sin hogar. Quizás porque sabía lo que realmente se sentía tener hambre. «Bueno, traje almuerzo», anunció ella, y esta vez tenía una taza en la mano y otra en la bolsa. Brandon sintió una ola de satisfacción al ver que al menos esta vez ella no tendría que dividir su almuerzo entre los dos nuevamente. «2 Sprites», comentó emocionado. «No te quedas con los dos», ya se rió. «Uno es para mí, por supuesto». Él se dejó caer al suelo donde habían improvisado una mesa con 2 cajas vacías y una hoja de cartón grueso. Después de la comida, que fue mayormente silenciosa, salvo por las bromas habituales de «gracias y no me agradezcas», Jassy se levantó sin previo aviso y fue hacia donde una hoja más grande de cartón estaba apoyada en la pared. De ella sacó una bolsa de plástico negra. Brandon, curioso, dirigió su mirada a su nueva amiga desde su taza vacía, y sus ojos mostraban la pregunta que su fingida timidez no podía hacer. «¿Son ropa?». Ella sonrió y sacó un par de jeans de la bolsa, y otro, y otro. Brandon no sabía de dónde sacó la intuición para actuar sorprendido, pero lo hizo. «Vaya, ¿de dónde sacaste esto?». «Son de mi padre. Le hablé de ti y estuvo de acuerdo en regalar esto». Vació la bolsa y también salieron algunas camisas. «Son bonitas», comentó. Desde la perspectiva de alguien sin hogar, esto era un tesoro. «Por supuesto que lo son», Jassy le dio un golpecito juguetón en el hombro. «Mi papá tiene buen gusto». Notó cómo ella lo tocó y no le importó en absoluto si estaba sucio o no. No le molestaba en absoluto. El hecho de que estés sin hogar no significa que debas vestirte todo desaliñado y sucio, ella adoptó un tono serio. El hecho de que estés en la calle ahora no es una condena. No deberías resignarte al destino. Aún puedes lograrlo. Solo necesitas un poco de ayuda», ella le guiñó un ojo. Él sostuvo la ropa con fuerza y las valoró más que el guardarropa que tenía en casa. Alguien que no lo había conocido todavía quería que tuviera esto. La bondad se sentía irreal. «Oye, cuando cierre hoy,
¿crees que pueda seguirme a casa y tomar una ducha? Ella le puso una mano en el hombro, tocándolo nuevamente. No tenía miedo de mirarlo a los ojos. Le dio a Brandon mucho consuelo ver que, si estaba en ese estado, habría alguien que no lo encontraría completamente repulsivo. Gracias, Jessie. Realmente lo digo en serio, casi lloró. Oh, está bien, en serio, Jessie se encogió de hombros. Era claro en su rostro que entendía el valor del acto que estaba haciendo, pero tampoco quería parecer demasiado comprensiva o demasiado simpática. Sabía que parecer demasiado dominante podría alejar a las personas cuando intentaban ayudarlas, y ella estaba desesperada por ayudar a este hombre. ¿Por qué? Cuando otras personas veían a un hombre sucio que podría ser un ladrón y un miserable, dispuesto a cualquier cosa menos a algo bueno, ella veía a un hombre que podía ser salvado. No parecía estar adicto a ningún tipo de droga, así que sintió que la carga de ayudarlo se aligeraba considerablemente. Sería más fácil razonar con él, más fácil ayudarlo antes de que llegara a esa etapa. La felicidad en sus ojos le calentaba el corazón, y solo podía imaginar el horror que habría pasado los días antes de conocerla. Suficiente para considerar una hamburguesa con queso una comida adecuada para todo el día. Le rompió el corazón, aunque sea ligeramente, pero mantuvo las emociones dentro y quiso mantener el optimismo de que todo estaría bien. No quería hacerle sentir más desesperanzado de lo que ya estaba, porque probablemente ese es el primer paso hacia una vida destruida más allá de la recuperación, el pensamiento de que no hay arreglo para ti. No quería eso para Brandon, no mientras todavía hubiera tiempo. Le hubiera encantado quedarse y charlar un poco más, tal vez conocerlo a un nivel más profundo y obtener más información sobre cómo ayudarlo sutilmente, pero tenía trabajo. Su descanso ya llevaba 5 minutos de más, y si no volvía pronto, alguien vendría a buscarla. Tengo que volver al trabajo, Brandon, dijo Jessie. ¿Me esperarás aquí? Bueno, ¿a qué hora sales?, preguntó Brandon con interés en sus ojos, diciéndole a Jessie que efectivamente estaba listo para ser salvado a las 5. Estoy en el turno de día hoy y no necesito hacer horas extras. Ella se levantó y comenzó a retroceder en el callejón, pareciendo reacia a dejar a su nuevo amigo. Para ella, él era como un cachorro que no quería dejar salir y que acababa de desaparecer, solo para reaparecer unos días después, sucio y de vuelta al punto de partida. Ella quería progresar porque cuanto más rápido pudiera ayudarlo, mejores serían sus oportunidades. Brandon sabía cuándo cerraría la tienda, por supuesto. Él era realmente inepto con su actuación, sorprendiéndose a sí mismo con sus preguntas intuitivas. Sin embargo, ocurrían deslices. Sí, Alan, será mejor que no te haga quedarte mucho tiempo, resopló, recordando su disgusto por el gerente. Solo cuando vio su rostro se dio cuenta de su desliz. ¿Conoces al gerente?, ella preguntó. Todos conocen a Alan en la cuadra, él cubrió sus huellas rápidamente y calmó la sorpresa en el rostro de Jessie. Un verdadero tacaño, tiró una lata vacía de Dr. Pepper a un tipo llamado Sed una vez, escupió. Sí, Alan es horrible. Supongo que eso es lo que lo hace un buen jefe, Jessie se encogió de hombros. Un buen ejecutor, insistió Brandon. Deseaba poder despedir a Alan ahora, pero deshacerse de tu gerente sin una buena razón podría traer una demanda por despido improcedente si no se manejaba adecuadamente, especialmente de un hombre como Alan. Jessie no estaba de humor para discutir, así que se rió y entró en el restaurante, donde efectivamente estaba Alan, mirándola con dureza, preguntándose dónde podría haber estado. Sin inmutarse, soportó los regaños y las duras reprimendas mucho más fácilmente porque su mente no estaba en el trabajo que tenía que hacer, su mente estaba en Brandon y en cómo iba a tener un impacto en la vida de un hombre. Cuando terminó su turno, corrió inmediatamente al patio trasero donde pensó que estaría Brandon, pero cuando llegó allí no vio a nadie. Una ligera resignación se instaló hasta que miró más allá de su emoción original y decidió echar un vistazo alrededor. No muy lejos del patio trasero, Brandon se apoyaba contra un poste, conversando con otro hombre.
El hombre también parecía sin hogar, así que asumió que debía ser el Z de quien hablaba. No queriendo ser demasiado intrusiva, se quedó atrás y los dejó terminar la conversación. El hombre con el que Brandon estaba hablando no era Z, no era alguien que Brandon realmente conociera, en realidad, pero por la forma en que estaba vestido, el hombre encontró a alguien con quien hablar, y Brandon gustosamente aceptó, conociendo un poco más al hombre. Brandon sabía que el anciano era un hombre que necesitaría ayuda. Lo haría cuando su identidad completa fuera revelada. Mientras tanto, vio a Jace esperándolo y terminó inmediatamente su conversación con el anciano, prometiendo quedarse más tarde. No quería hacer esperar a su ángel de ayuda por mucho tiempo. «Seth», preguntó ella tan pronto como llegó a ella. «No, Regan. Seth no ha estado aquí por mucho tiempo». «Dudo que vuelva», mintió Brandon. Ella buscó en su bolso y sacó una lata de Dr. Pepper para el camino. Ella le extendió la lata con una sonrisa. En la vida real, Brandon había dejado los azúcares refinados y las bebidas carbonatadas, pero para su papel iba a tener que hacer una excepción. Además, no quería hacerla sentir que no estaba haciendo lo suficiente o que no había nada de lo que hacía que no se apreciara. El viaje a la casa de ella fue más corto de lo que sintió que debería haber necesitado compensar, menos de una caminata de 30 minutos, y estaban caminando a un ritmo bastante relajado también, ya que Jace era esa mujer, sabiendo cómo mantener vivas las conversaciones, ralentizando el tiempo de su carrera fugaz a un ritmo de ensueño. La casa de Jace era humilde, un bungalow adosado cuya hipoteca su padre acababa de terminar de pagar. Todas las habitaciones de la casa se utilizaban bien, una era de su padre, otra era la suya, y tenían una de repuesto para invitados como su tío, que se detenía de vez en cuando ya que era un médico viajero. Cuando Brandon entró a la casa, una ola de nostalgia lo llenó. Le recordó sus propios comienzos humildes, aunque él era mucho más humilde. «Te mostraré la ducha», Jace lo guió de la mano nuevamente, mostrando que no tenía miedo del contacto de un hombre flaco del que no sabía nada más que su nombre. «Papi probablemente está durmiendo ahora, así que no deberíamos hacer mucho ruido». Los ojos de Brandon se agrandaron. «¿Tu papá está en casa?» «Ajá». Sus piernas ya no son las mejores, así que su trabajo en la construcción, ya sabes, se redujo, le dijo con un destello de tristeza en sus ojos. «Oh, lo siento», Brandon no sabía qué decir. «Está bien. Solo ve a ducharte». «Estaré en la cocina si me necesitas», dijo ella. Ella lo dejó hacer lo suyo y, después de revisar a su padre, ella se sumergió en la preparación del plato. Era el favorito de su padre y esperaba que a Brandon también le gustara. Brandon no tardó mucho en ducharse y eso preocupaba a Jace porque, antes de que él entrara en la cocina, ella podía percibir la frescura que emanaba de él. Sin embargo, tan pronto como entró en la cocina, le recordó que él estaba sin hogar, no retrasado ni con problemas de alguna adicción mortal de ningún tipo, simplemente sin hogar. Y se notaba. «Wow» fue todo lo que pudo decir. Brandon sabía cómo hacer que una camisa de golf de papá le quedara bien. No sabía de hombres sin hogar que hicieran tanto ejercicio o se vieran tan bien. Todo lo relacionado con su situación de calle desapareció y en su lugar se erigió el aura de un semidios. Él se miró a sí mismo e hizo ajustes menores y estiramientos, mostrando sus músculos tonificados y haciendo que mariposas revolotearan en el estómago de ella. Los pantalones parecían un poco grandes en la cintura, pero él ya tenía un cinturón, así que pudo mantenerlos en su lugar. Todo limpio, sacudió los pensamientos intrusivos de su cabeza y logró decir, «Gracias a ti», respondió él. «He terminado con la salsa». «¿Te gusta con arroz o pan de maíz?» «Cualquier cosa, honestamente». «Me comería solo la salsa si pudiera», se rió él. En realidad olía bien, y lo único que lo detuvo de acercarse lo suficiente para mirar dentro de la sartén y absorber todo el aroma fue el respeto que le tenía a ella y la reserva que se suponía debía mantener. Ella se rió. «Pan de maíz entonces. Te encantará la cena».
Mientras disfrutaban del silencio del otro, se escuchó el sonido sordo de algo rodando contra el suelo de madera que Jessie conocía muy bien. Solo Brandon tuvo que girarse para ver qué era. «Hola, papá», llamó Jessie sin mirar hacia atrás, ya que estaba muy concentrada en la cena que estaba preparando. «Buenas noches, señor papá de Jessie». Brandon retrocedió y permitió que el hombre sonriente entrara en la cocina. No era muy anciano, así que todavía tenía mucho cabello negro en su cabeza ya calva. Jessie era la viva imagen de su padre, y la cálida y aceptante sonrisa en su rostro mostraba que la fruta no cae lejos del árbol. No había absolutamente ninguna mirada de animosidad en su rostro en absoluto. «Ah, debe ser Brandon. Eres un chico guapo», sonrió él. «Soy yo, señor. Realmente agradezco la ropa». Brandon mostró tímidamente al hombre sus extremidades donde la ropa descansaba, a lo que el hombre simplemente sonrió. «Me alegra que al menos la ropa esté siendo bien utilizada. Finalmente le queda mejor a alguien que a mí», se rió alegremente, su rostro de mediana edad se arrugaba y las líneas de sabiduría se extendían alrededor de sus ojos. «Es lo mejor que he usado en mucho tiempo», respondió Brandon de buen humor. «No me disculpo por las cosas que pudiste haber tenido que pasar. Sabes, allá afuera es un mundo frío, y el gobierno es aún más frío con su gente. Pero es una fase, la gente la ha superado. Tú también lo harás», Brandon asintió mientras el padre de Jessie lo amonestaba. «Puedo ver la lucha en tus ojos. No ha terminado». «Diablos, no ha terminado para mí y estoy en una silla de ruedas», se rió. La habitación se volvió mucho menos tensa cuando estallaron las risas y la atmósfera ligera se trasladó al comedor donde todos tuvieron una comida feliz. En ningún momento el padre de Jessie preguntó sobre nada que llevara a su situación de calle, lo cual fue un alivio porque Brandon no tenía nada planeado. No pensó que llegaría tan lejos en la mentira de estar sin hogar y, por lo tanto, no sintió la necesidad de inventar una historia. El padre de Jessie, Hugh, estaba lleno de historias sobre sus propios comienzos difíciles, y aunque la realidad de Brandon era completamente opuesta a lo que él decía, en realidad aprendió una o dos cosas sobre la determinación, la felicidad y todo lo demás. También entendió la base del amor que Jessie albergaba en su corazón. Venía de su madre, que había fallecido desde que tenía 10 años y fue un excelente modelo a seguir para su hija hasta que el cáncer pensó que todo ese amor era demasiado para una niña pequeña. Después de la cena, Jessie insistió en acompañar a Brandon, pero ella ya tenía un plan para él al respecto. Así que Brandon olvidó su timidez, sintiendo que poco a poco ya no la necesitaba. Tal vez eran las ropas nuevas. «Háblame de tu madre». Él imploró a la hermosa chica a su lado. Ella se echó el pelo castaño hacia un lado y sonrió un poco mientras los recuerdos comenzaban a fluir en pequeños detalles. «Ella era hermosa», sonrió Jessie. «Como tú», pensó Brandon para sí mismo. Deseaba poder decir cosas así en voz alta. Deseaba que tuvieran ese tipo de relación. También era amable. «Recuerdo que me enseñó todo lo que sé y pienso sobre la gente hoy en día. Siempre decía que nunca se debe juzgar a las personas por su apariencia exterior. Las plantas más hermosas tienen los interiores más espinosos y en las flores más feas se puede encontrar el néctar más dulce», recordó ella, diciendo esto con una cuidadosa práctica de tal manera que Brandon supo que estaba citando a su madre. «Parece un ángel», suspiró él. «Desearía tener conocimiento de mis padres». «¿No los conoces?». Jessie parecía preocupada. Brandon negó con la cabeza. «Murieron cuando era joven, así que de alguna manera». Simplemente se encogió de hombros y dejó el resto a su imaginación. La mente de la pobre chica compasiva corrió desenfrenada, pensando en todo el infierno por el que debió haber pasado hasta ahora. Nadie merece perder a sus padres a esa edad. Ella negó con la cabeza y le rodeó con un brazo reconfortante. «Oye, ya sabes, podrías haber perdido tu oportunidad en mi restaurante, ya que, bueno, Alan te odia y eso, pero ¿crees que podrías solicitar un trabajo en otro lugar?».
Quiero decir, es un buen comienzo, ¿no crees? Ella dejó que las sugerencias se asentaran en su cabeza por un momento, y afortunadamente para ella, Brandon no era alguien que necesitara mucha persuasión. Siempre aceptaba sus opiniones con un corazón abierto y una disposición que la alegraba. Tienes razón. Quiero decir, ahora que me veo así, podría conseguir un trabajo como conserje o trabajador de construcción. Entonces no tendría que ser una molestia para nadie jamás. La amplia sonrisa en su rostro la llevó a la luna y de regreso con alegría. Sí, lo apoyó ella. Sabes que mi casa tiene una habitación de invitados. Siempre podrías venir para tener un lugar donde dormir y ducharte. Mi papá estaría más que feliz. Los ojos de Brandon se agrandaron. ¿Realmente estás sugiriendo que venga a vivir contigo? Sí, es lo menos que podría hacer. Además, no estamos pagando alquiler ni hipoteca, así que no tienes que sentir que debes algo, ¿de acuerdo? Dios mío, eres un ángel. Lo juro, eres un ángel, jadeó el incrédulo. ¿Estaba siendo tan increíblemente amable porque era su naturaleza, o simplemente estaba siendo intuitiva, tratando de abordar problemas reales? ¿Por qué eres tan amable? Ahora era él quien la sostenía, sintiendo que realmente era un ángel y que volaría en cualquier momento si la dejaba alejarse demasiado. Ella simplemente se encogió de hombros, pensando en otra respuesta genérica que dar. En verdad, Jassy no veía ninguna razón filosófica para ser amable con las personas, aparte de que era lo correcto. En realidad, eso era lo que era. Podría ser lógico, podría ser empático. Pero sobre todo, era lo correcto, y por eso hacía cosas por las personas como ofrecerles su hogar, aunque la sociedad dictara lo contrario. Me habría encantado aceptar tu oferta, Jassy, pero tengo un amigo. No está viviendo bien, pero puedo quedarme con él ahora que, ya sabes, estoy limpio y todo. Ya has hecho mucho por mí, tomó sus manos entre las suyas y exhaló su aire de gratitud en ellas mientras besaba el dorso de sus palmas. Iré a verte tan pronto como me establezca, de acuerdo, le dijo. Jessie estaba naturalmente escéptica sobre él alejándose de ella por un tiempo, ya que quería supervisar su progreso, pero era una sugerencia a la que no podía decir no, así que estuvo de acuerdo. Cuídate por mí, Brandon. Y recuerda lo que te dije sobre el trabajo, le dijo mientras comenzaba a retroceder en dirección a su casa. Mi amigo podría tener algunas ideas. Brandon asintió. Nos vemos pronto, Jassy le hizo un gesto de despedida. Buenas noches, no adiós. Brandon llegó a casa sintiéndose como un hombre sin hogar que acababa de ser atendido. Bueno, eso era de hecho lo que era, pero al llegar a casa se suponía que debía dejar esa vida atrás. No quería. No quería olvidar a Jassy tan fácilmente. De hecho, estaba seguro de que había encontrado a la persona adecuada para el trabajo y, dejado a él, habría puesto todo el asunto en cloción. Sin embargo, aparte del respeto que tenía por Jessie y el elogio, algo más estaba surgiendo dentro de él por la joven camarera, algo que no había sentido en mucho tiempo. Brandon no era necesariamente un hombre solitario, pero las relaciones románticas siempre habían sido difíciles para él porque, de vez en cuando, las mujeres en su vida lograban demostrar que estaban detrás de él por su dinero. Ahora, podría haberlo encontrado en la persona de la dulce Jassy. Brandon esperó unos días antes de volver a verla, todavía usando otra ropa que él le dio. Se encontraron en su lugar habitual en la parte trasera del restaurante. Eso es maravilloso, sonrió ella con entusiasmo ante la noticia falsa de que Brandon conseguía un trabajo y se negó rotundamente a aceptar unos dólares que él intentó darle. Las cosas que hice por ti no son para ser reembolsadas o devueltas, Brandon sonaba un poco ofendida de que él pensara en ella de esa manera. Pero Brandon anticipó esto, esa fue la preparación para la solicitud que hizo a continuación. Entonces déjame llevarte a una cita, Jassy, solo para decir gracias. ¿Me dejarías? Gracias a ti, estoy fuera de las calles. Tengo que agradecerte de alguna manera, él extendió los brazos en súplica.
La sonrisa que se deslizó en su rostro fue gradual, pero llegó. No podía negar que el hombre que una vez fue sin hogar ahora era un hombre realmente guapo, y no podía negar las mariposas que su sonrisa le hacía sentir. Está bien, señor, tú eliges el lugar y la hora, le dio una palmada juguetona en los hombros. Puedes apostar, Brandon ocultó su travesura con una sonrisa. Llegó la tarde y Jessie estaba afuera con un vestido de verano, esperando su cita. No perdió ni un segundo más de los asignados a las 7 p.m., llegando en un taxi. Las flores que tenía en sus manos salieron del taxi antes que él y extendió las manos para que ella las tomara antes de llevarla lentamente al coche. Luego le ofreció el ramo de rosas, que ella cuestionó su precio, pero él le dijo que no se preocupara, las había recogido de su jardín personal, pero ella no necesitaba saber eso todavía. No puede ser, jadeó con una sonrisa dibujándose en sus labios. Cuando el taxi se detuvo, pensé, ya sabes, por novedad, que veníamos aquí. Fue donde nos conocimos, Brandon se encogió de hombros. Para él, esta era la prueba final, no para Jessie, ya había concluido todo sobre el ángel, y si ella realmente insistía en que fueran a otro lugar, él accedería, pero intentaría convencerla de entrar. Quería darles a Alan y a los demás una oportunidad de redimirse de su maldad sin diluir, especialmente a Alan, el gerente del lugar. Necesitaba una razón para no despedir al tipo, y esta tendría que ser. Brandon, quiero decir, es súper raro, eso es todo. ¿No te preocupa que Alan te reconozca?, preguntó preocupada. ¿Te preocupa que Alan te reconozca? Brandon devolvió la pregunta a ella. Ella rodó los ojos y exhaló. Alan no me preocupa, perder mi trabajo sí, y como estoy fuera del horario laboral, puede besar el suelo si intenta algo estúpido, declaró con valentía. Bueno entonces, Brandon abrió su brazo para que ella lo enlazara, ¿vamos? Ambos caminaron hacia el restaurante, listos para lo que el asador y su personal tenían preparado para ellos. Se acomodaron, y la primera persona en atenderlos fue la camarera que Brandon conoció primero cuando llegó. Tenía una bonita sonrisa en su rostro que desapareció de inmediato en cuanto lo reconoció. Jessie, ¿qué es esto?, preguntó con un tono vacío y poco impresionado. ¿Qué quieres decir, Lillian? ¿No vas a tomar nuestra orden? Jessie respondió de la conversación. Brandon pudo darse cuenta de que ambas no tenían una buena historia. Eso seguramente era cierto, una chica tan cruel como Lillian nunca validaría las opiniones empáticas de Jessie. Bueno, ¿qué quieren? Sobras, rodó los ojos y resopló. ¿Incluso viniste aquí en una cita? Deberías haber visto a dónde me llevó mi novio. Gastamos 400 pesos solo en la comida, divagó sobre su vida exótica, pero todo lo que había en el rostro de Jessie era disgusto. Esa fue la primera vez que Brandon vio una expresión en Jessie que no reflejaba amabilidad. Fue porque no toleraba la vanidad obtusa que salía de la boca de su compañera de trabajo. Pídenos el filete de costilla de 14 onzas condimentado, término medio, y una ensalada griega. Si pudiera pedir un linguini de acompañamiento también, soy un poco indeciso. Él miró a Jessie, quien tenía la mandíbula ligeramente caída por la forma en que acababa de recitar los elementos de su menú de memoria. Marinara en el linguini, por favor, dijo, guiñando un ojo a Jessie, quien aún se veía sorprendida. Para asegurarte de que no se vayan ni hagan nada, Lillian dijo con un tono sarcástico, esto se descontará de tu salario de todas formas y serás despedido por robo. Jessie hizo una imitación infantil y malintencionada del tono amargo de la mujer antes de enviarle una orden tajante. Solo haz tu trabajo, Lillian. Luego se volvió hacia Brandon con una mirada enojada. ¿Qué es eso, y cómo vas a pagar por todo eso? Relájate, querida, respondió Brandon con una sonrisa astuta, tuve una vida antes de quedarme sin hogar. No es la primera vez que estoy en un restaurante. Si los precios no difieren más de $10, todo debería sumar alrededor de $100. Aún es mucho dinero, ella resopló, pero sigue siendo muy poco comparado con lo que mereces.
Brandon insistió mientras discutían sobre el precio y el gasto responsable. Una risa se escuchó en la sala, y cuando giraron la cabeza, estaba claro quién se estaba riendo y para quién era. No me digas que esta chica realmente quiere burlarse de mí tanto, dijo Jessie mientras Alan se acercaba a la mesa. ¿Ahora qué eres, el abogado vengador de los sin techo, o realmente estás saliendo con un adicto a las drogas sin hogar? Alan se burló. No, Brandon gruñó, ¿dónde está nuestra comida? Mi palabra sigue en pie. El gerente gruñó a Brandon. No servimos a criminales, y ciertamente no toleramos que se sienten en nuestras sillas. ¿Sabes qué, Brandon? Vamos a otro lugar, dijo Jessie, levantándose y tomando su bolso de la mesa. Brandon permaneció estoico. Ya había tenido suficiente de la intimidación y el respeto que un hombre bajo su nómina le estaba dando solo porque pensaba que era mejor que alguien menos afortunado que él. Estaba listo para revelar su verdadera identidad allí mismo, y estaba a punto de sacar su tarjeta de presentación cuando la mano de Jessie lo tiró firmemente. Vamos, Brandon. No vale la pena, dijo Jessie, dándole a Alan una última mirada mortal antes de que la pareja saliera del restaurante. La misión fracasó, pero no dejaron que las acciones de Alan estropearan su noche. Sin embargo, fue una buena oportunidad para que Jessie insistiera en no gastar tanto. A Brandon ya no le importaban esas cosas en ese momento, así que la dejó hacer lo que quisiera. Su veredicto estaba concluido. Su límite se había alcanzado, era hora de que el CEO apareciera. Unos días después de su cita, Jessie se despertó con el timbre de la puerta sonando repetidamente. Esperaba que el que llamaba se fuera, pero se levantó de inmediato. La idea de que podría ser Brandon cruzó su mente, y efectivamente, era Brandon. Ella dio un paso atrás, no recordaba haberle dado un traje, y no algo tan elegante. No lo habría reconocido si no hubiera pasado tanto tiempo con él. Brandon, ¿dónde? Comenzó, la belleza de él la dejó sin palabras. No sabía si sentirse impresionada o sorprendida, así que su cuerpo eligió la reacción más natural para ella. Fui al restaurante 2 veces, no te vi, ¿qué pasó? Brandon entró en la casa, el fuerte aroma a perfume caro lo acompañaba. Jessie no entendía, ni su padre tampoco. Veo que creciste de esas ropas tan rápido, dijo, tratando de ocultar su sorpresa con bromas. En realidad, las tengo enmarcadas en mi pared. Pertenecen a un momento especial en el tiempo cuando un cierto hombre me mostró más amabilidad de la que merecía. Brandon sonrió y le dio una palmadita en la espalda a Hook, luego se volvió hacia Jessie. Oye, ¿estás enferma? ¿Hay algo malo? No, solo, renuncié, Brandon. No podía volver allí. No podía mirar a Alan y no decir algo estúpido. Pensé que era mejor renunciar, confesó, con la cabeza agachada. Pero luego se animó de nuevo. De todas formas, logré decirle lo que pensaba antes de irme, eso es seguro. Brandon sonrió. Esto iba a ser una revelación aún más elaborada de lo que pensaba. Estaré atento a más oportunidades. Los 3 días que he estado fuera del trabajo ya me han aburrido un poco, dijo ella riendo. Oh, si estás desesperada, conozco un lugar que está contratando, ¿quieres ir a verlo? Brandon preguntó. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Si pudiera ser contratada de inmediato, sería una bendición en esta economía. El pensamiento de tener que lidiar con toneladas de rechazos la hizo estremecerse. Fue ahí donde conseguiste tu traje, levantó las cejas y sonrió con un lado de su cara. Brandon pensó en la ironía de esa pregunta por un segundo antes de responder con una sonrisa aún más traviesa. Sí, sí, lo es. Déjame ponerme algo más cómodo. Si tú necesitas usar un traje, ¿quién sabe qué tendría que ponerme yo? Ella corrió hacia su habitación, dejando a Brandon con Hugh. Él le dio a Brandon algunos consejos amigables sobre el sector laboral que el joven aceptó con buena disposición, a pesar de que para cuando él regresara con su hija, toda la narrativa habría cambiado, y para bien.
Tan pronto como Jassy salió de la casa, pasó junto al elegante Mercedes estacionado en la entrada y simplemente siguió adelante, sin preocuparse de quién lo tuviera, nunca había importado. En realidad, ella podría llamar a la policía e insistir en que el vehículo se moviera de frente a su propiedad, pero ¿de qué serviría eso? Ella se volvió cuando Brandon no había llegado a su lado. ¿Todavía estaba despidiéndose de su padre? No, Brandon estaba al lado del hermoso coche que acababa de pasar y ahora estaba abierto en el asiento del conductor. Sus manos sostenían la puerta abierta. Vas a entrar, sonrió él, disfrutando del asombro en su rostro. Brandon, ¿qué? Lo explicaré en el camino, lo prometo, le dijo. Eso fue suficiente para que ella moviera sus piernas hacia el coche. Durante el trayecto, él le explicó todo, la mayor parte, en realidad. No le contó sobre el restaurante siendo suyo y el experimento que estaba llevando a cabo. Brandon había planeado esto demasiado bien como para revelar el secreto tan fácilmente. Miraba por la ventana, perdido en un recuerdo que era tan vívido como si hubiera ocurrido ayer mismo. Brandon tenía 8 años. Él y su abuela vivían en una casa pequeña y pintoresca cerca del restaurante local. El aroma de los filetes chisporroteando a menudo llenaba el aire, tentando sus sentidos y haciendo que le salivara la boca. Su abuela, la señora Harper, era una mujer amable y cariñosa que hacía todo lo posible para proporcionarle después del trágico accidente de sus padres. Se las arreglaban, pero el dinero siempre era escaso. Una tarde, mientras el rico y sabroso olor del filete cocinándose se filtraba por la ventana abierta, el estómago de Brandon rugió. Se volvió hacia su abuela, que estaba tejiendo en su silla favorita. «Abuela, ¿crees que alguna vez podríamos permitirnos comer en el restaurante?», preguntó, con la voz llena de esperanza. La señora Harper levantó la vista de su tejido, sus ojos llenos de amor y tristeza. «Tal vez algún día, querido, pero por ahora necesitamos ahorrar cada centavo que podamos». Brandon asintió, entendiendo el peso de sus palabras, pero el anhelo de ese delicioso filete lo atormentaba. Decidió que tenía que hacer algo al respecto. Al día siguiente, Brandon reunió todo el coraje que pudo y entró en el restaurante. El rico aroma le golpeó con fuerza, haciendo que su estómago rugiera aún más fuerte. Se acercó al mostrador donde estaba el gerente, el señor Scott. El señor Scott era un hombre alto, de aspecto amable, con cabello canoso y una sonrisa cálida. «Hola, joven, ¿cómo puedo ayudarte hoy?», preguntó el señor Scott, inclinándose para llegar a la altura de los ojos de Brandon. «Hola, señor. Mi nombre es Brandon», empezó él, con la voz temblando un poco. «Me preguntaba si podría obtener un filete a crédito. Prometo que trabajaré para pagarlo». La sonrisa del señor Scott se desvaneció un poco al mirar al joven sincero frente a él. Conocía la historia de Brandon, todos en el vecindario la conocían. Suspiró y le hizo señas a Brandon para que lo siguiera a un rincón más tranquilo del restaurante. «Brandon», comenzó el señor Scott suavemente, «sé que los tiempos son difíciles para ti y tu abuela y admiro tu disposición a trabajar por lo que quieres. Pero hoy, me temo que no puedo darte un filete a crédito». El corazón de Brandon se hundió. Había esperado tanto que este plan funcionara. «¿Pero por qué?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. El señor Scott colocó una mano reconfortante en el hombro de Brandon. «Porque, Brandon, a veces la mejor manera de ayudar a alguien es no darle lo que quiere de inmediato. Eso lo hace más fuerte y más decidido. Si realmente quieres ese filete, sal, encuentra una manera de ganar algo de dinero y vuelve. Saber que lo conseguiste con tu propio esfuerzo lo hará saber aún mejor». A Brandon se le llenaron los ojos de lágrimas, pero asintió y dijo, «Está bien, señor, lo entiendo». El señor Scott sonrió cálidamente, «Creo en ti, Brandon. Encontrarás la manera». Brandon sonrió al recordar, ese día había sido un punto de inflexión para él. Las palabras del señor Scott habían encendido una chispa en su corazón. Salió,
hizo trabajos ocasionales por el vecindario, ahorró cada centavo y, eventualmente, regresó al restaurante con suficiente dinero para comprar ese bistec tan deseado. Y, en efecto, supo mejor de lo que jamás había imaginado. Cuando se detuvieron frente al restaurante, a Jessie se le cayó la mandíbula por lo que parecía ser la 100ª vez. No, jadeó, al darse cuenta de la trama. Sí, este es mío, sonrió orgulloso y comenzó a caminar con confianza hacia el restaurante. Alan estaba fuera de su oficina, reprendiendo a un trabajador con suavidad. Cuando Brandon entró, todos detuvieron lo que estaban haciendo. Al ver a Jessie con el hombre de aspecto adinerado, Alan tuvo la mejor suposición, especialmente porque había visto a Brandon un par de veces. ¿Qué? Vestiste a tu muñeca con un smoking y ahora vienes aquí a jugar a la casita. Estoy ocupado, tomen asiento. Los atenderán si eso es lo que quieren, soltó con desdén. Brandon supuso que finalmente se había cansado y decidió darles lo que querían. Esto debería haber ocurrido el primer día, cuando vino como un hombre sin hogar. Alan Conrad, ¿es correcto? El llamado de su nombre completo frenó en seco a Alan. La voz de autoridad hizo que su corazón latiera más rápido que los pistones de un auto deportivo. Brandon Jericho, CEO de Jericho Stackhouse. Brandon sacó su tarjeta de presentación del bolsillo y se la extendió al hombre, quien aún estaba incrédulo. Alan se rió y caminó todo el trayecto para tomar la tarjeta de sus manos. Cuanto más leía, más sorprendido estaba. Fuiste entrevistado por Jonas Ha, el director general. Renunció la semana pasada, más o menos cuando yo comencé este experimento social. Brandon miró a los demás empleados en el área, cuyos ojos estaban muy abiertos y sus bocas congeladas. Un experimento social que todas mis otras sucursales fallaron, pero esta sucursal falló estrepitosamente. ¿Y este gerente? Alan parecía estar a punto de desmayarse o ya estar inconsciente, pero de pie. Trataste al personal y a los clientes de manera horrible, consistentemente, Brandon dictó su veredicto. Empaca tus cosas y sal de aquí antes de que se llene de gente y todos tengan que ver tu vergüenza. Algunos clientes soltaron un suspiro de sorpresa, pero nadie intervino. Era mediodía, así que el lugar no estaba lleno. Jericho solía estar abarrotado a la hora del almuerzo y durante las noches. Alan agachó la cabeza avergonzado y se fue arrastrando los pies. No tenía defensa, ni siquiera pudo reunir el descaro suficiente para suplicar misericordia. Lillian, trabajas tu último mes aquí y entregas tu renuncia también, ordenó Brandon. El mismo delito que tu jefe, ex jefe. Lily tampoco dijo una palabra. ¿Cómo podría? ¿Qué le habría dicho a Jessie? Era una persona completamente diferente ahora. La voz pequeña fue reemplazada por una indiferencia dominante. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda al saber que estaba del lado bueno de tal poder. Todos, conozcan a su nueva directora general. Brandon tomó la mano de Jessie y la levantó en el aire. Todos los clientes aplaudieron, forzando al personal a aplaudir de manera reticente. Jessie misma estaba atónita. Luego Brandon se inclinó para susurrarle, y mi novia, se acepta dándome un simple asentimiento. Cuando él se echó hacia atrás, a Jessie se le llenaron los ojos de lágrimas mientras asentía con entusiasmo. Por supuesto, Brandon saltó a sus brazos y lo abrazó con fuerza. Ahora toda su ayuda podría haber parecido insignificante con su revelación, pero Brandon sabía una cosa, ella lo ayudó a encontrar el amor, un amor genuino. Jessie miró a su alrededor y extendió sus manos hacia alguien entre el personal. Una mujer de mediana edad emergió y recibió el abrazo de su joven amiga. Ella ha trabajado aquí más tiempo, le dijo Jessie a Brandon con una sonrisa, y me ayudó a llevarte el almuerzo la segunda vez que viniste. El Dr. Pepper también era de ella. Creo que puede dirigir este lugar, sabes, ahorrándote la necesidad de una entrevista. Bien, eres la nueva gerente. ¿Crees que puedes manejarlo? Miró la etiqueta con su nombre, Ellen, ¿verdad? Sí, señor.
Los ojos de la conserje se iluminaron. Es algo mundano en su mayoría. Lo que no puedas hacer, delega. Pero si algo sale mal, te haré preguntas, ¿entendido? Él extendió un puño para que ella lo chocara. Sí, señor. Ella chocó su puño, casi llorando ante el insólito giro de los acontecimientos. Y Jesse sonrió. El círculo estaba completo. Brandon estaba seguro de que su empresa y su corazón estaban en las manos más seguras. Jesse entró en su casa ese día y le anunció a su padre que iba a continuar trabajando en el restaurante de carnes. Hugh la miró con empatía, sabía que su hija estaba haciendo lo mejor para mantener la comida en la mesa para ambos. Jesse, no tienes que hacer esto, dijo suavemente. Estoy dispuesto a pasar hambre si es necesario, pero no permitiré que trabajes en tales condiciones. Justo en ese momento, Brandon apareció por detrás. Saludó a Hugh calurosamente y dijo, «Señor Kirby, puede felicitar a su hija por convertirse en la nueva gerente de mi restaurante de carnes». Hugh estaba completamente confundido. Miró a su hija en busca de respuestas. Jesse sonrió y explicó, «Papá, Brandon no es solo un vagabundo, en realidad es el dueño del restaurante». Brandon se acercó a Hugh y puso sus manos sobre los hombros de Hugh. «Gracias por criar a una hija tan amable», dijo Brandon sinceramente. «A partir de hoy, no tiene que preocuparse por ella. Yo estaré allí para cuidarla. Señor Kirby, ¿me da su bendición para proteger a su hija y ser su hombre?» Hugh se volvió hacia Jesse, quien tenía lágrimas de alegría en los ojos. Luego miró a Brandon y le preguntó, «¿Así que tú has sido el jefe todo este tiempo, Brandon?» Brandon asintió, su sonrisa se ensanchaba. Tenía que estar seguro de que ella era la indicada, no solo para el trabajo sino para mí, confesó, mirando a Jesse con amor. Jesse se sonrojó, sus ojos brillando de felicidad y alivio. La habitación se llenó de risas y cálidas conversaciones mientras discutían planes para el futuro. La noche pasó rápidamente, compartiendo historias y haciendo planes hasta que llegó el momento de que Brandon se fuera. Los meses pasaron volando, y el día de la boda llegó tan repentinamente. La ceremonia fue hermosa, celebrada en una pequeña capilla adornada con flores y música suave de fondo. Hugh, vestido con su mejor traje, ocupó su lugar en la primera fila, con los ojos húmedos mientras veía a su hija caminar por el pasillo. Jesse, radiante en su vestido blanco, caminaba con confianza hacia Brandon, quien la esperaba con una sonrisa adoradora. Mientras intercambiaban votos, Hugh sintió una profunda sensación de alegría y gratitud. Su niña estaba comenzando un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de amor y nuevas responsabilidades. Después de la ceremonia, mientras los invitados se mezclaban y celebraban, Hugh se acercó a Brandon y le dio una palmada en el hombro. «Cuida bien de ella», dijo, con la voz firme pero emocional. Brandon asintió, apretando la mano de Hugh. «Con todo mi corazón», aseguró. A medida que la noche llegaba a su fin, Hugh se quedó solo por un momento, observando a la joven pareja reír y bailar. Se secó una lágrima de los ojos, sabiendo que ya se estaba emprendiendo un maravilloso viaje. En su felicidad encontró su propia paz, recordando una vez más el poder de la bondad y los caminos inesperados a los que nos puede llevar.